Vamos a hacer una pequeña introducción a las titulaciones ácido-base, es decir, a uno de los métodos que corresponden a las volumetrías en química analítica. Para un nivel básico, para un curso de química general y no un curso de química analítica. Primero hablemos del material volumétrico para las titulaciones. Y antes que nada, ¿cómo se hace la lectura correcta del volumen? Imaginemos, por ejemplo, una bureta o una probeta. Acá tenemos el cilindro, acá tenemos el líquido. El agua, las soluciones acuosas en general tienen un menisco, o sea, una curvatura en su parte superior, que es cóncava. Para leer el volumen correctamente hay que tomar el punto inferior del menisco y mirarlo en forma perpendicular con el ojo. En este ejemplo, si esto es 20, esto es 20,5, esto es 21, hay que analizar bien la escala. Si de 20 a 21 hay 10 peldaños, cada uno vale 0,1, así que esto es 20, 20,1, 20,2. Por lo tanto, acá tenemos un volumen de 20,2 mililitros, leído correctamente. La bureta es de vidrio, trabaja por descarga, con la gravedad. Tiene acá un robinete con una llave. En esta posición está abierto y el líquido cae, y si está la llave en posición cruzada con respecto a la vertical, está cerrado. Pipetas hay de 50, de 25, de 10, las típicas. Se usan mucho las de 25 centímetros cúbicos. Arrancamos acá enrasando en 0 y vamos descargando 1, 2, 3, 4 hasta 25 centímetros cúbicos. Se ponen en un soporte universal, en un pie, con una agarradera para bureta. Siempre la parte que se trabaja, la parte cargada, tiene que estar sobre el pie. Son instrumentos de bastante precisión. Vienen graduados marca de a 1 mililitro, pero entre mililitro y mililitro tiene 10 marcas, por lo tanto vienen de a 0,1 mililitros. Bueno, las buretas se utilizan en un rango determinado. ¿Por qué? Porque toda medida, con un instrumento que tiene un error en su volumen, por ejemplo acá le llamo X, pero puede ser el volumen X, el error relativo es comparar el error que comete el instrumento comparado con la medida que yo hago. Eso es el error relativo. Entonces, si un aparato tiene un error de 0,1 centímetro cúbico y yo mido 1 centímetro cúbico, el error relativo es muy grande. Es 0,1. Si lo multiplico por 100, 0,1 es un 10%. En cambio, si yo mido 10, 0,1 sobre 10 va a ser 0,01. Ya pasa a ser un 1%. Entonces, lo ideal para que el error relativo sea bajo es medir una cantidad grande. Por eso se trabaja con la parte final de la bureta. Si uno va a gastar, por ejemplo, 9 mililitros, utiliza una bureta de 10 y no una de 25, para que el X sea lo más grande posible. En general se trabaja, ¿sí? Se recomienda trabajar para una bureta de 10 entre 8 y 9 centímetros cúbicos. Adaptar las alícuotas o las concentraciones para gastar esta cantidad. Si uno piensa que va a gastar más, se va a la bureta que sigue de 25 y trata de gastar entre 20 y 23. Y si es una de 50, entre 40 y 46. ¿Por qué no pensar entre 40 y 50? Porque si yo trabajo justo en el límite, puede ocurrir que mi titulante sea más diluido y tenga que gastar más y me pase de una bureta. Nunca hay que gastar más de una bureta, porque entonces significa que cometeríamos mucho error, porque se comete error al enrasar el 0, al hacer la lectura final, y si hay que volver a enrasar y volver a descargar, son 4 medidas, son 4 errores. Hay que tratar de hacer una sola descarga y entonces tenemos solamente 2 errores, el enrase en el 0 y el volumen final. Bueno, hablemos de una titulación. La titulación es una técnica analítica, es una operación que permite determinar la concentración desconocida de una solución de soluto y solvente conocido, en base al volumen consumido de una solución, de un soluto que es reactivo, y solvente también de concentración conocida. Esta última es la solución valorada respecto del respectivo reactivo. Es decir, si yo quiero analizar una solución de ácido acético, esa solución es un analito, yo lo quiero determinar. Utilizo una solución de concentración conocida, que es el titulante, por ejemplo, hidróxido de sodio. Entonces utilizo hidróxido de sodio de concentración conocida para saber la concentración desconocida de mi solución analito, que sería el ácido acético. Bueno, el punto equivalente de la valoración o de la titulación se produce cuando se han logrado tantos equivalentes del reactivo como equivalentes contiene la muestra. Recordemos que las reacciones son equivalente a equivalente
y entonces justamente cuando se igualan los equivalentes estamos en el punto equivalente. Pero este punto, que en la práctica existe, pero en la práctica es difícil de determinar, se lo saca por aproximación. Lo que se hace generalmente es agregar una sustancia indicadora que cambia de color cuando se produce, por ejemplo, la neutralización. Entonces, cuando cambia de color, yo termino la titulación, por eso ese punto se conoce como punto final. Finaliza la titulación cuando vira el indicador. Y ese punto final tiene que estar cercano al punto equivalente. Eso depende mucho de la teoría de la titulación. Entonces, cada titulación tiene un punto equivalente con un pH característico, entonces se busca un indicador que tenga un viraje cerca del punto equivalente. Entonces, si la titulación está bien diagramada, el punto final se parece mucho al punto equivalente y los resultados tienen un error muy bajo. La diferencia entre el volumen que se gasta para llegar al punto final y lo que se gastaría teóricamente si pudiera parar en el punto equivalente, justamente es el error de la titulación. Las titulaciones se pueden hacer por distintos tipos de reacciones. No solamente neutralización de ácidos y bases, sino también puede ser reacciones de precipitación o una reacción redox. El principio es el mismo. Se busca lograr la equivalencia entre un agente oxidante y un agente reductor, o un agente precipitante. Bueno, en el punto equivalente, el número equivalente de analito, de lo que estoy analizando, es igual al número equivalente del titulante, la solución de concentración conocida que yo utilizo para analizar el analito. Pero en la práctica se aproxima con el punto final. El punto final es el número equivalente de analito y el número de titulantes, equivalentes, son aproximadamente iguales si la titulación está bien diseñada. Es el punto de viraje del indicador, el punto final. Entonces, hagamos un esquema. Si yo tengo en amarillo acá representado los 1000 equivalentes de ácido que quiero titular y descargo la base y paro en el punto final, no va a coincidir el punto final con el punto equivalente porque el indicador vira antes o vira después. Acá vira un poquito antes. Entonces se gasta un volumen un poquito menor que lo que correspondería al punto equivalente. Si la titulación está bien diseñada, esta diferencia es un error muy pero muy bajo y generalmente menor del 1%. La fenoftaleína vira entre 8 y 9,6 y pasa de incoloro a fucsia. En general son mejores los indicadores como la fenoftaleína que pasan de incoloro a fucsia porque el rango, el viraje es muy brusco y se ve muy bien. Pasar de incoloro a un color, ¿sí? Apenas empieza a virar, el fucsia es muy suave y se ve rosado y se puede detener exactamente. En cambio, cuando yo voy pasando de un rojo a un amarillo, empieza el rojo a aflojar el color y a parecerse cada vez más anaranjado hasta que llega amarillo. Entonces es difícil de detectar ese punto final. Para analizar una muestra problema se utilizan soluciones valoradas o soluciones estándares. Se llaman estándares o patrones secundarios. Son soluciones que tienen una concentración bien conocida y que se valoran frente a una sustancia muy pura que generalmente no se hace por una solución sino se mide por una pesada. O sea, se pesa exactamente, hasta con 4 decimales se puede pesar en una balanza analítica, se tiene el peso exacto, se disuelve en agua y uno sabe que disolvió una cantidad de 1000 equivalentes en agua. Y eso va a consumir el reactivo, la solución estándar. Entonces, con el patrón, que se llama patrón primario, por pesada, yo titulo la solución estándar. Una vez que tengo preparada la solución estándar, con esa solución titulo muestras problemas. Por ejemplo, quiero analizar el contenido que tiene de ácido un vinagre. Entonces utilizo una solución de hidróxido de sodio estándar. Pero esa solución estándar de concentración bien conocida la analicé contra algo superior, contra un patrón primario que es un sólido. Por ejemplo, bistarato de potasio. Entonces hablemos de los patrones primarios. Son sustancias que deben cumplir los siguientes requisitos. Poseer elevada pureza, no inferior al 99,9%. Ser relativamente estables, es decir, no oxidarse al aire, no hidratarse, no tomar agua del medio ambiente, ni sufrir cambios en el medio ambiente. Poseer elevada masa molar, para minimizar el error de la pesada, porque si la masa molar es alta, al tomar una cierta cantidad de equivalentes, tomamos una masa relativamente elevada y entonces al ser la masa grande que hay que pesar, el error de la pesada es bajo. Reaccionar de manera estequiométrica definida y rápida. Yo no puedo hacer una reacción lenta, porque voy descargando gota a gota una solución, la reacción tiene que ser rápida para que cuando se produce la neutralización, rápidamente
la reacción me está indicando el cambio de color del indicador. Si entre gota y gota hay una demora de 1 minuto, y yo ya tiré 10 gotas y la reacción termina de reaccionar cuando yo agregué 10 gotas más. Entonces sería un error muy grave. Bueno, el carbonato de sodio, anhidro, existe hidratado, pero el anhidro, que se vende, es un patrón primario muy bueno para valorar ácidos. El ácido benzoico, acá tenemos la fórmula, esto es un benceno, tiene carbonos, carbono, hidrógeno, carbono solo, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno. O sea, es un ciclo de 6 carbonos con un grupo carboxilo, carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. Tiene una masa molar 122,12 y el biftalato de potasio, que se vería como un dibenzoico, es un ortodibenzoico, que tiene el ácido en una punta y en la otra punta tiene una sal de potasio. Es, ¿sí?, un ftalato ácido de potasio. Tiene masa molar 204,22, muy alta. Son muy buenos para valorar, son ácidos, son para valorar bases. Los patrones primarios en general se secan para eliminar la humedad 2-3 horas en estufa antes de usarlo. Existen patrones primarios para reacciones de precipitación, se utiliza cloruro de sodio analítico. También para redos se utiliza dicromato de potasio, ¿sí?, oxalato de sodio. Antes se utilizaba el óxido arsénico, hoy se lo dejó de usar por su alta toxicidad. Bueno, la masa de patrón primario que uno va a pesar para hacer la titulación tiene que seguir un cierto criterio. Hay que tratar de pesar una cantidad como para que después, cuando yo ponga en la bureta la solución estándar, no gastar más de un 90% de lo que tiene el volumen máximo de la bureta. Las soluciones se preparan en general con un título característico. Típico 0,1 normal, pero a veces 0,2, 0,5, 0,05 normal. Entonces, cuando se valora, se encuentra su verdadera normalidad, la normalidad real. Por eso se define un factor de corrección, que se llama factor de la solución, que multiplica el título que nosotros le pusimos para obtener el verdadero. ¿Entienden? Por ejemplo, si analizamos una solución 0,1 normal, el título es 0,1 normal, pero el factor da 0,995, quiere decir que 0,995 por 0,1 nos da la verdadera normalidad. Por eso en química analítica no se pone la verdadera normalidad, sino que se suele poner el factor en la solución, se pone el título que uno quiso hacer 0,1, entonces se dice hidróxido de sodio 0,1 normal, y abajo dice factor igual 0,995. Si ustedes quieren obtener el valor verdadero, hay que multiplicar la normalidad, o sea el título, por el factor, y ahí obtenemos la normalidad real. 0,1 por 0,995 daría 0,0995. Nosotros vamos a trabajar directamente con la normalidad real. Tengamos en cuenta que el volumen por normalidad da el número de mil equivalentes, si expresamos el volumen en mililitros. Recordemos que la normalidad indica equivalentes por litro, pero también indica 1000 equivalentes por mililitro. Porque si yo tomo 1000 veces más chico el volumen, en lugar de litro, tomo un mililitro que es 1000 veces más chico, en lugar de equivalentes voy a tener 1000 equivalentes. Entonces, si yo tengo 1000 equivalentes por mililitro multiplicado por mililitro, me da el número de 1000 equivalentes del soluto que contiene esa solución. Bueno, si multiplicamos volumen por normalidad, volumen lo tomamos como se toma habitualmente en el laboratorio, en mililitros. Normalidad la pensamos entonces como 1000 equivalentes por mililitro. Para que se puedan simplificar los mililitros nos da el número de 1000 equivalentes. Es decir, multiplicar el volumen de una solución por la normalidad da el número de 1000 equivalentes de soluto contenidos en ese volumen de solución. En el punto equivalente entonces se igualan los equivalentes de ácido y base, por lo tanto también se igualan los 1000 equivalentes. Por eso es que los 1000 equivalentes de ácido surgen de multiplicar el volumen por la normalidad del ácido y son iguales a los 1000 equivalentes de la base, que es volumen de la base por normalidad de la base. De acá surge la explicación de esta fórmula tan usada en química analítica. Volumen por normalidad del ácido es igual a volumen por normalidad de la base. Si el titulante, la solución estándar, es ácida, el estándar siempre fue valorado, entonces tiene el factor. Tiene que ser igual al volumen de la base por la normalidad de la base, que es la que queremos averiguar, el analito o la muestra. Y al revés, si la solución estándar es la base, el factor está del lado de la base y la normalidad sería la normalidad real de la solución a analizar. En el caso de que queremos titular nosotros la solución estándar, para sacar este factor, lo hacemos contra no una solución, sino contra un patrón primario, dijimos, que es un sólido que se pesa con mucha precisión. Se pesa con mucha precisión
y se disuelve en una cantidad indefinida de agua. Agua suficiente para que se disuelva. No interesa la concentración porque la cantidad que pusimos, el peso es fijo, la cantidad, los moles y los equivalentes son fijos. Y eso va a consumir una cantidad determinada del analito. Es como tener el soluto, en lugar de tenerlo disuelto con una concentración conocida, lo tenemos disuelto con una concentración que no conocemos porque no nos interesa el volumen en que está, pero está bien pesado, así que sabemos los equivalentes porque lo pesamos, no nos interesa en qué volumen está. Es más, se pueden enjuagar las paredes del Erlenmeyer donde se titula y cambia el volumen, no interesa, porque la masa es fija, la masa que pesamos. Por ejemplo, la masa 1000 equivalente, ¿cómo se saca? Bueno, el equivalente del sulfúrico es la masa molar dividido 2, suponiendo que el sulfúrico reacciona neutralizando los dos protones. El sulfúrico aproximadamente son 98 gramos cada mol. Dividimos por 2 porque son 2 equivalentes por mol. Entonces, mol con mol se simplifica y nos da 49 gramos por equivalente. Este es el equivalente del sulfúrico. El 1000 equivalente simplemente es 1000 veces más chico. Es el equivalente dividido 1000. Por lo tanto, tomo el equivalente, 49 gramos por equivalente. ¿Y qué es este 1000? 1000 son los 1000 equivalentes que hay en un equivalente. Es un factor unitario. Cada equivalente tiene 1000 equivalentes. Entonces, al dividir 49 por 1000 da 0,049. Equivalente se simplifica y da gramos por 1000 equivalentes. Entonces, si yo quiero saber el número de 1000 equivalentes, cuando es solución dijimos que es simplemente multiplicar volumen por normalidad. Acá lo vimos con las unidades. Bueno, acá lo que se hace es dividir la masa por lo que pesa un 1000 equivalente. Y eso nos va a dar el número de 1000 equivalentes. Por ejemplo, en 0,245 gramos de sulfúrico hay un número de 1000 equivalentes que va a ser dividir la masa, que es 0,245, por el 1000 equivalente, que es 0,049. Gramo con gramo se simplifica y esto da 1000 equivalentes. Falta la letra acá. 5000 equivalentes sería el resultado. Bueno, si el patrón primario que utilizamos es una base, va del lado de la base. Los 1000 equivalentes de base se calculan dividiendo la masa por el 1000 equivalente del patrón primario. Y es igual al volumen por normalidad por factor del patrón secundario o solución estándar. Entonces, la solución estándar tiene una concentración, un título que pusimos nosotros, por ejemplo 0,1. El volumen se observa cuánto se gasta en la bureta y se puede calcular el factor. Si el patrón primario es un ácido, es porque estamos titulando una solución estándar que es una base. Entonces sacamos el factor de la base y pesamos la masa del patrón primario, que es el sólido. Bueno, las soluciones de hidróxido de sodio 0,1 típicas, 0,1 normal, se titulan habitualmente con biftalato de potasio, que es este reactivo. La reacción es simplemente el oxidrilo, o el hidróxido del hidróxido de sodio, que se descarga de la bureta, reacciona con el protón de este biftalato. Lo neutraliza formando agua. Se emplea fenolftalina como indicador, que vira entre pH 8 y 9,6.